Muy bien, ¿ya están ahí? Versículo 20 fue donde nos quedamos la semana pasada. Segundo de Timoteo 2, 20, al final, verso 26. Vamos. Y después de leer, oramos y damos inicio al estudio, ¿ok? Dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Vamos a orar, ¿ok? Señor, te agradecemos nuevamente por un día más de vida, el que podemos estar juntos para adorarte, para conocerte. Señor, eso venimos y te damos gracias, Señor, nuevamente como iglesia, que podemos estar juntos. Venimos, Señor, que seas tú con nosotros, tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, a través de este estudio, guiándonos en toda la verdad, Señor, mostrándonos tu consejo para cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón, en cada uno de los que estamos aquí, tú sabes nuestra necesidad, lo que necesitamos escuchar, Señor. Háblanos, Padre, dirígenos, déjanos escuchar tu voz y sobre todo, Señor, te pedimos que nos des corazones, no solo sensibles a tu voz, sino obedientes, Señor, a todo lo que tú nos quieras hablar en esta mañana. Ponemos este tiempo delante de ti y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues bueno, Pablo está terminando ya el capítulo aquí. Bueno, realmente él no está terminando un capítulo, él escribe una carta como comúnmente lo hacemos, ¿no? Los capítulos se hicieron después, ¿verdad? Muchos años más adelante. Pero es una sección, no en particular, los capítulos se dividen en temas, no en particulares. Y él está animando a Timoteo, ¿no?, a seguir adelante. Recordemos que hay una persecución muy grande en la iglesia en este momento por el Imperio Romano, quiere destruir a la iglesia. Y pues muchos de ellos estaban prácticamente desanimados y otros ya se habían alejado, ¿no? Habían claudicado, habían desertado, ¿no? Como soldados, habían desertado de la buena milicia. Y pues no sabemos exactamente si Timoteo estaba en esa posición. Escribe, quizás sí, ya estaba como diciendo, creo que yo ya no voy a seguir adelante. Y lo que Pablo está diciendo es que Timoteo, tú tienes que seguir adelante, ¿no? Recuerda quién te llamó, quién te tomó como soldado, ¿verdad? El Señor Jesús. Y prácticamente pues Pablo está despidiendo, pero está diciendo, tú tienes que seguir adelante. Tienes un ejemplo, ¿no? Tienes muchos ejemplos, ¿no? Vimos en los primeros capítulos a su madre, a su abuela, él mismo, este hombre Onesífero, ¿no?, que menciona en el capítulo 1, siguieron a Jesús a pesar de las pruebas y las aflicciones, ¿no? Y Pablo estaba ahí, encarcelado, pero animando a este joven, ¿no? Y es lo que sigue haciendo aquí en esta última porción, ¿no? Por eso comienza diciendo esto en el verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también, dice, de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra, ¿no? Pablo continúa animándolo. La semana pasada el Señor nos animó también a nosotros a ser obreros, ¿recuerdas? Obreros que no tienen de qué avergonzarse, versículo 15, y ahora nos habla de ser útiles al Señor, ¿no? Primero nos decía, no te avergüences, sé un obrero, trabaja sin vergüenza, o sea, preséntate a Dios aprobado, ¿verdad? Dios nos dice, sé útil para el Señor, ¿no? Y Pablo está usando muchas analogías en este capítulo, ¿no? Vimos al soldado, vimos al atleta, vimos al agricultor, al obrero, ¿no? Y ahora vamos a ver los utensilios, ¿no?, a los que se refiere aquí. Y comienza diciendo pero, ¿no? Este verso 20, pero es importante porque nos va a ayudar a entender lo que va a estar hablando a continuación. Pero nos lleva a examinar el contexto, ¿verdad?
a recordar qué está pasando. Y lo que vimos la semana pasada, por último, el último versículo, el 19, fue el sello del fundamento de Dios. ¿Recuerdas? Déjame leer ese versículo. El verso 19 dice así: pero el fundamento de Dios está firme. Y recuerda, estamos viendo que el fundamento aquí en el contexto es la iglesia. ¿Okay? El fundamento de Dios está firme, la iglesia está firme, teniendo este sello. Conoce, Señor, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La iglesia de Jesús se edifica con estos sellos. Dios conoce los que son suyos, ¿verdad? Dios sabe quién le pertenece, quiénes son los verdaderos creyentes. Y los verdaderos creyentes, ¿qué van a hacer? Van a buscar siempre apartarse de la iniquidad, ¿verdad? Todos los que invocan el nombre de Dios. Entonces, el contexto es este. Y lo que vemos en el verso 19 es que nos estamos dando una seguridad, ¿verdad? Porque lo que dijo anteriormente, hablando de estos hombres, Himeneo y Fileto, ¿no?, que se apartaron de la verdad, déjame leer el verso 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y vemos que la palabra trastornar es destruir, y eso nos llevaría a pensar, entonces, Pablo, ¿estás diciendo que la salvación puede perderse? O sea, yo he creído en Jesucristo para salvación, genuinamente, y tú dices que algo puede destruir mi fe, o sea, ¿puedo perder mi salvación? Por eso Pablo dice, no, el fundamento de Dios está firme, ¿verdad? Jesús lo dijo así: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nadie puede destruir la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Pero por eso dice, pero Dios sabe quién son suyos. Hay algunos que no son suyos, ¿verdad? ¿Cómo se saber eso? Así, Dios sabe lo que son suyos, y nosotros, ¿cómo podemos saberlo? Si realmente nos estamos apartando de la iniquidad, ¿verdad? Entonces hay una seguridad en la salvación, hay seguridad. Si realmente tú ya creíste en Jesucristo, en verdad te arrepentiste de tu pecado, mostraste un fruto de arrepentimiento genuino, puedes estar seguro de eso, ¿verdad? Puedes estar seguro que por más que vengan falsos maestros, pruebas, tu fe va a estar firme. Si vas a titubear, puede haber ocasiones que caigas, pero Dios te va a mantener firme, te va a sostener, te va a levantar porque eres suyo, ¿okay? Entonces, al ver esa seguridad, Pablo dice, pero en una casa grande, no solamente utensilios de oro y de plata, sino también dice de barro, de madera y de barro, ¿no? Entonces, la salvación del verdadero creyente está segura, porque veamos que depende de Dios. Algunos hijos de Dios pueden titubear, pero Dios sabrá cómo hacerlos regresar al redil, ¿okay? Entonces, al ver esto, Pablo dice, en una casa grande, ¿sí? La analogía que presenta el apóstol Pablo tiene que ver con los utensilios de una casa grande. Y aquí, en el contexto, la casa grande es el fundamento que vimos en el verso 19, que es la iglesia. Está hablando de la iglesia de Dios, la casa grande, ¿okay? Y refiriéndose a eso, no el fundamento, que es la casa grande, está hablando de la iglesia. Recuerda bien esto, ¿sí? Dice, hay muchos utensilios, ¿no? Pero déjame hablar un poco más cerca de por qué dice la casa grande. Interesante, ¿no? Dice, en una casa hay muchos utensilios, dice una casa grande. ¿Por qué dice esto? Creo que por lo que se refiere a lo que es la iglesia, ¿no? La iglesia es una casa grande, ¿por qué? En primer lugar, creo por esto, porque el que vive en ella, ¿quién es? Dios. ¿Te das cuenta? Es Dios quien vive en nosotros. ¿Sí? Su Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso dice una casa grande, pero también es una casa grande, ¿por qué? Por lo que costó esa casa, ¿verdad? O sea, tú sabes, al día de hoy construir una casa grande cuesta mucho, ¿verdad? Así fue. ¿Cuánto costó construir esta casa? Y no estoy hablando de ese edificio, ¿no? Ni siquiera nosotros lo construimos. Estoy hablando de nosotros, el cuerpo de Cristo, la salvación. Costó eso, el sacrificio de Jesucristo, su sangre preciosa derramada por nosotros. ¿Estás de acuerdo? Entonces dice, es la casa grande. Recordemos, eso es lo que es la iglesia. Le pertenecemos a alguien pagó un precio, nos compró, ¿verdad? Entonces dice una casa grande, y ahora sí vamos a ver lo que dice. No solamente utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, ¿no? En ese entonces se entendía esto, no era muy común que se usara ese tipo de utensilios, ¿no? Oro y plata. El día de hoy quizás por ahí tengas algunos utensilios cubiertos, ¿no? De plata que guardabas por ahí, de oro quizás no, a lo mejor ya están empeñados, ¿no? Pero a lo mejor tienes por ahí algo guardado, ¿no? Y de barro y de madera, pues sí, ya se llega a usar, ¿verdad? Utensilios, ¿verdad? Pero está diciendo eso, ¿no? O sea, hay diferentes utensilios para diferentes cosas, ¿no? Dice, entonces, no solamente utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Estos utensilios, ¿qué representan en esta analogía? Pues a los creyentes, ¿no?
Y quiero dejar claro esto, ¿no? De repente hay ciertas opiniones diferentes, ¿no? ¿A qué se refiere con los utensilios? Obviamente sí se refiere a las personas, pero ¿a quién se está refiriendo? ¿Creyentes y no creyentes? ¿O creyentes en general? ¿No? O sea, en el contexto, o sea, sí podría entrar las dos cosas, pero bueno, yo ayer ya estaba así como, o sea, no entiendo exactamente a quién. Yo tengo este punto de vista y creo que ahorita vamos a ver algunas cosas por cuales creo que está hablando de los creyentes en general. No está hablando de incrédulos, está hablando de la casa grande. Para empezar, está hablando de la iglesia de Jesucristo, ¿no? Algunos dicen, es que la iglesia visible aquí en la tierra. ¿En qué sentido iglesia visible? Pues de que tú los puedes ver todos aquí reunidos, pero sinceramente entre nosotros hay personas que no han creído en Jesucristo. Y que cada domingo vienen. Y lo peor, que piensan que han creído en Jesucristo, pero realmente no han creído en Jesucristo. No hay un fruto de justicia en sus vidas, ¿verdad? Un fruto de salvación que se vea que digas, esa persona es una persona salva, ¿sí? No nos toca juzgar eso a nosotros, porque Él no conoce eso, ¿quién es? Dios conoce los que son suyos, ¿recuerdas? ¿Sí? Pero creo que el contexto está hablando de la iglesia, los verdaderos creyentes, ¿ok? Entonces estos utensilios son los verdaderos creyentes. Los utensilios de oro y de plata, obviamente son más valiosos, ¿no? Digámoslo así, son más presentables que los de madera y barro, ¿verdad? Y es el sentido, ¿no? Dice, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Realmente la palabra vil es una palabra de honra, pero con no sé cómo se llama en griego, ¿no? Una cláusula ahí que es como la negación o algo así. Entonces es más bien deshonra, ¿okay? Entonces unos son para usos honrosos y otros para usos deshonrosos, es lo que está diciendo, ¿no? Lo traduce como viles, la Reina Valera, ¿no? Pues hablando de eso, de deshonra. Entonces todos, creo que es algo que podemos entender, ¿no? Yo creo que todos nosotros tenemos ahí en nuestra casa por ahí una vajilla guardada, ¿verdad? ¿Tú sabes cuál? ¿Sí? Una que usamos de vez en cuando, la usamos para ocasiones especiales, ¿verdad? Cuando hay invitados especiales, ¿no? O sea, ese es para eso, ¿no? O sea, cuando invitas a alguien importante a tu casa a comer, sabes que tienes que usar esa vajilla, ¿verdad? Esos cubiertos, esos vasos. Es una comida especial y por lo tanto usarás esas cosas. Habla de eso, algo honroso, ¿no? Pero también seguramente tienes por ahí uno o dos platos que han sobrevivido los años, ¿no? Esas vajillas blancas con gráficos azules, ¿no? Que todos tienen por ahí, que son de hace 30, 40 años, ¿no? Y la tienes ya toda viejita, ya está amarilla, ¿no? Ya ni es blanca, ¿no? Ya sabes, ¿no? ¿De cuál, no? Que ya ni usas, la usas solamente para darle de comer al perro o para poner abajo de una maceta, ¿no? Ya sabes. Algo más deshonroso, ¿me explico? ¿Sí se dan cuenta? O sea, no vas a agarrar ese plato y si vas a invitar a comer, no sé, a tu familia, al pastor, no sé. No le vas a dar un plato de eso, ¿verdad? El plato del perro, ¿no? O sea, entiendes ese concepto que está usando Pablo aquí, ¿no? O sea, hay cosas que solamente son para eso, ¿no? O sea, piensa en otra cosa, ¿no? Las fibras, ¿no? Que usas para lavar, ¿no? Las fibras que usas para lavar los trastes no las vas a usar para lavar los baños, ¿estás de acuerdo? Dices, no, espérame, entonces son para los trastes solamente, estos son para los baños, no, o sea, más uso deshonroso y estos son para lavar las vajillas y eso. Entonces, haz de cuenta que es eso lo que está haciendo Pablo. Entonces, en la casa de Dios es triste, pero hay personas que Dios está usando de una forma honrosa, otras personas que no, todo lo contrario, deshonran, ¿te das cuenta? Entonces, Pablo está diciendo a Timoteo, hey Timoteo, recuerda esto. O sea, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado quieres estar tú? ¿No? O sea, ya eres salvo, es cierto. Nadie va a quitar tu salvación, ¿verdad? Si realmente has creído en Jesús, nadie va a quitar eso. Pero ¿qué estás haciendo para Dios el día de hoy? ¿Sí? O sea, de repente no pensamos en eso. Llegamos a conformarnos con la salvación, ¿verdad? Ya soy salvo, ya con eso, y regreso a mi vida antigua. O sea, lo he dicho otras veces, si ese es tu pensamiento, el decir, pues ya creo en Jesús, ya soy salvo y puedo seguir haciendo mi vida y puedo seguir pecando porque ya la salvación no se pierde, lo he dicho otras veces, ese pensamiento no es de una persona regenerada, más bien degenerada. ¿Sí me explico? O sea, esa persona realmente dudo que haya creído en Jesucristo para salvación. Porque para empezar, Dios conoce los que son suyos. Y Dios no va a permitir que un hijo suyo permanezca en esa situación tan miserable viviendo así. ¿Ok? Entonces, cuidado con ese pensamiento.
realmente está hablando de personas que sí, o sea, que pueden estar viendo así y Dios se va a encargar de hacer algo, ¿no? Pero nosotros tenemos que considerar y valorar el hecho de que el día de hoy Dios puede usarnos, ¿te das cuenta? De que podemos ser útiles, ¿sí? Realmente creo que a nadie nos gusta que nos digan inútiles, ¿verdad? Solo a los que les gusta oír Paquita la del barrio, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos digan inútiles, pero a veces somos así para Dios. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? ¿No? Y esto debe de ponernos a examinarnos. ¿Qué estoy haciendo para el Señor el día de hoy? O sea, mi vida realmente es útil para Dios. Vamos a ver de qué manera, porque Pablo no se va a quedar ahí hablando de este tema, ¿no? Entonces, él dice esto, ¿no? La idea de Pablo es esta: algunos cristianos son útiles a Dios para usos honrosos, pero otros son para usos viles, ¿no? Pablo no se está refiriendo, como te decía, a creyentes e incrédulos. Jesús dio una parábola sobre el trigo y la cizaña, ¿recuerdas? Enseñando que en la iglesia siempre habrá creyentes e incrédulos que parecerán creyentes, pero en este texto no se refiere a esa distinción. Aquí Pablo se refiere a verdaderos creyentes, pero unos creyentes son fieles y útiles a Dios, son como veamos, buenos soldados, son atletas disciplinados, son agricultores que se esfuerzan, que trabajan, ¿no? Como lo vimos en las demás analogías. Mientras los segundos, esos instrumentos de deshonra, pues son soldados cobardes, ¿no? Son atletas negligentes, agricultores perezosos, ¿no? O sea, eso se refiere. Por lo tanto, la honra y la vileza no se refiere a creyentes e incrédulos, sino a la utilidad de los creyentes. ¿Se dan cuenta? A la utilidad de los creyentes, pero los creyentes verdaderos. Algunos son muy útiles y otros no son tan útiles, más bien no son inútiles. Entonces Dios quiere que todos sus hijos seamos útiles en la obra, ¿verdad? Ve lo que dice el verso 21. Así que, ¿no? O sea, ese así que nos muestra una conclusión. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿A qué se refiere esto? ¿De qué cosas está hablando? Si alguno se limpia de estas cosas, bueno, en el contexto puedes decir, bueno, ha hablado de muchas cosas el apóstol Pablo, ¿no? Pero en el contexto, ¿de qué está hablando? Pues de los usos viles, es lo que acaba de mencionar, ¿verdad? Dice algunos, otros para usos viles. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿sí? De esos usos viles, de deshonra. Entonces, la mayoría de las veces un creyente llega a ser un instrumento de deshonra. ¿Por qué? Por lo que dice aquí, por la relación que tiene con otros instrumentos de deshonra, ¿se dan cuenta? Entonces desde ahí tenemos que ver y examinar, ¿no? Nuestras relaciones con los demás creyentes. Es necesario considerar nuestras relaciones con los creyentes inmaduros y aún aquellos que son impuros, no solamente inmaduros, sino que aquellos que ya pueden tener muchos años en Cristo, pero siguen viviendo pues como el mundo, ¿te das cuenta? Entonces lo que está diciendo es que tienes que limpiarte de ellos, ¿sí? No estoy diciendo que específicamente, o no está diciendo que no tengas comunión con ellos, que no les hables, etc. Simplemente ten cuidado de esa relación, ¿sí? En otro momento recuerdo bien, creo que fue en Filipenses, Dios nos hablaba de eso, de tener amistades maduras en la fe, porque ahí nos vamos a aprender y vamos a madurar también nosotros. A veces aún, y creo que es parte de nuestra carne, buscamos tener relaciones con personas que no son muy maduras. ¿Por qué? Porque también somos inmaduros y pues queremos seguir viviendo así, ¿no? Pero aquí dice esto, o sea, si te limpias de estas cosas, de esos instrumentos, ¿sí? De aquellos que tú sabes que no están viviendo muy bien en Jesús. Si conoces así, algunos así, no, como te decía, no es que no tengas relación con ellos, no tengas comunión con ellos, pero no dejes que su vida te contamine a ti, es lo que está diciendo, ¿okay? Ora por ellos, pide a Dios por ellos, ayúdales, anímales, siendo un ejemplo de un instrumento honroso, ¿te das cuenta? Pero eso es lo que Pablo está diciendo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿no? Entonces, esto también es interesante, porque lo que dice Pablo aquí significa que muchos creyentes están conformes y a gusto relacionándose y siendo inútiles, o más bien útiles para lo malo. Entonces, te decía, tenemos que examinarnos, o sea, ¿soy el día de hoy un instrumento útil para Dios? Porque si no estoy siendo útil para Dios, entonces soy un instrumento, como digamos, de deshonra,
¿no? O sea, solamente hay dos clases de instrumentos. ¿Sí? Es lo que está diciendo ahí. Entonces, es lo que nos lleva a examinar, ¿no? No conformarnos simplemente, pues ya soy salvo. No, o sea, Dios quiere usarte. Dios quiere usarnos a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Otra cosa que debemos de ver aquí es que dice, si alguno se limpia, ¿no? Y aquí es donde pude ver más esto que te decía, que creo que está refiriendo solo a creyentes. Porque si alguno se limpia, esta limpieza implica nuestra participación, ¿verdad? Dice, si alguno se limpia, o sea, tú y yo tenemos que participar en esto. Nuevamente no es una distinción entre creyentes y no creyentes. ¿Por qué? Porque un incrédulo no puede limpiarse por sí mismo. ¿Estás de acuerdo? Necesita totalmente de la obra de Dios. La regeneración es una obra que solo Dios puede hacer. Tanto el nacimiento natural como el nacimiento espiritual son obras de Dios. ¿Sí? Tú y yo no podemos hacer nada. Es la obra que Dios hace. ¿Ok? Por lo tanto, esta autolimpieza se refiere solo a creyentes. Ya una vez que tienes vida espiritual, entonces puedes participar en esta limpieza, ¿te das cuenta? Creo que por eso te decía que está hablando solamente de verdaderos creyentes. ¿Ok? Entonces, así que si alguno se limpia de estas cosas, dice, será instrumento para honra. Y eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Es una casa grande en la iglesia, hay instrumentos de honra y otros de deshonra. ¿Cuál quiere ser? O sea, lo lógico sería pues un instrumento de honra. O sea, es lo menos que puedo hacer por mi Señor. Servirle. ¿Estás de acuerdo? Servirle. Un instrumento de honra, para honra dice. Y eso quiere decir que todo creyente verdadero puede ser un instrumento para honra, ¿se dan cuenta? A lo mejor tú pensabas, no, solamente algunos, ¿no? Porque sí, algunos creen que solo algunos creyentes son elegidos por Dios para servirle y honrarle de una manera especial, pero aquí vemos que no es así. Todos los creyentes podemos ser instrumentos de honra para Dios si realmente nos lo proponemos, si realmente en nuestro corazón hay ese deseo de servir a Dios, ¿verdad? A continuación describe cómo es un instrumento de honra. Fíjate lo que dice. Dice así, santificado. Número uno, en primer lugar, santificado. Esa palabra que tanto vemos en la Biblia, ¿verdad? Santificado. ¿Qué significa? Santificado sea tu nombre, ¿no? Santos, nosotros somos santos. Pero ¿qué significa santificado? La palabra santificado significa apartado, ¿no? Apartado. Y tiene estas dos connotaciones, ¿no? Apartados del mundo. ¿Sí? Apartados del mundo. ¿En qué sentido? No es que nos vayamos a ir de este mundo, ¿no? Estamos en este mundo, sí, tenemos un hogar que no es aquí, lo entendemos, pero tenemos que vivir aquí apartados ¿de qué? De la inmundicia, de todo lo malo y lo perverso de este mundo, es lo que está hablando. Apartados del mundo, y la otra connotación es apartados para Dios. ¿Okay? Es eso, Dios nos compró, ¿verdad? Si tú perteneces a esta casa grande, que es la iglesia del Señor, el fundamento de Dios que está firme, entiendes esto, el costo, lo que a Dios le costó que tú pudieras estar aquí, que tú pudieras ser salvo, que tú pudieras pertenecer al cuerpo de Cristo. Y entonces puedes entender esta idea de ser apartado. Dios me compró, le pertenezco, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo. Así como tienes esa vasija apartada para tus comidas especiales, ¿recuerdas? De la misma manera debemos apartarnos nosotros para Dios. ¿Sí? O sea, imagínate que tomaras esa vasija especial y la usaras para darle agua al perro, ¿no? Así, no, espérame, eso no es para eso. Y lo que está haciendo aquí es que muchos creyentes viven así. No están apartados para Dios, siguen viviendo y sirviendo al mundo, ¿se dan cuenta? Para cosas viles. Entonces, un instrumento de honra tiene que ser un instrumento santificado. ¿Se lo ven? Apartado. Yo ya no puedo presentarme para eso. Dios no me hizo para ese tipo de cosas. Vivir para agradar a este mundo de esa manera, yo ya no puedo. ¿Se dan cuenta? Es lo que está diciendo, santificado. Debemos de recordar que pertenecemos a Dios
y fuimos apartados ahora para sus propósitos. ¿Verdad? O sea, si quieres ser un instrumento de honra, aquí te está diciendo cómo es. Santificado. Es muy lógico, ¿no? Apartado para Él. Apártate para Dios. Y dice después, útil al Señor. Útil. Al vivir apartados para Dios, nos veremos útiles para Él. El término griego que se usa para útil literalmente significa de buen uso. Me gustó mucho eso, como decía, dice el libro Strong, de buen uso o usado fácilmente. Es algo que está ahí, que se deja usar, ¿no? Algo que está listo para ser usado, de buen uso. ¿Se dan cuenta? Si tú llegas a tu casa con mucha sed y abres tu alacena o tu mueble donde tienes tus vasos y solamente hay 2 vasos, uno de vidrio, ¿no? Uno está pues bien limpiecito, ¿no? Se ve todo bien. El otro está como con moho adentro, ¿no? Tiene una cosa verde ahí que no sabes qué es. ¿Qué vaso vas a agarrar? El limpio. Un vaso que está útil, ¿verdad? El otro vas a decir, no, este vaso, no sé, es más, ya hasta me dio cosa, mejor tíralo. ¿Sí me explico? Útil. Que se limpie. O sea, que esté útil. Que en el momento en que Dios diga, a ver, ¿qué voy a agarrar? Este. ¿Se dan cuenta? Y nos muestra lo siguiente, ¿no? Dispuesto para toda buena obra. Habla de una disposición y creo que está ahí la clave. Una disposición, disponernos. Muchos no sirven a Dios, no son útiles a Dios por este pensamiento de que no, pues ya en la iglesia Dios escogió a algunos para servirle. No, como te decía, todos podemos ser útiles a Dios, es lo que nos está diciendo aquí, ¿sí? Pero tenemos que disponer nuestra mente y nuestro corazón a Dios, rendir nuestra voluntad. Está hablando de eso, de rendirnos a Dios, de rendir nuestra voluntad, de dejar de servir a este mundo, ¿verdad?, a sus pensamientos, sus placeres, y enfocarnos en Dios solamente. Créemelo, o sea, ahí vas a ser útil para Dios. Dispuesto para toda buena obra. La palabra dispuesto también significa preparado. O sea, tiene que haber una preparación. ¿Te das cuenta? Preparado, como te dice, ese vaso está listo para usarlo, pero una preparación. Fue lavado, fue limpiado, fue secado, fue puesto en ese lugar. Hay una preparación. Y Dios quiere eso, que estemos preparados, listos. Más adelante nos va a enseñar también en capítulo 3 cómo nos preparamos para toda buena obra, ¿verdad? Versículo 16, 17, lo vamos a estudiar más adelante. Bueno, te lo voy a leer. Dice ahí capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir la injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos está diciendo la clave. ¿Cómo va a preparar? Con la palabra de Dios. Conociendo a Dios, estudiando su palabra, entendiendo lo que Dios es, quién es Él, quién soy yo, lo que Él me pide, obedeciendo lo que Él me pide. Yo voy a estar listo, limpio, ¿verdad? Preparado. Y dice para toda buena obra. Una frase que se repite mucho, lo acabamos de leer también más adelante, capítulo 3, ¿verdad? Toda buena obra. Y piensa en eso, Dios nos salvó para eso. Déjame leer esto, acompáñame a Efesios, por favor, acompáñame ahí a Efesios, capítulo 2. Versículos que conocemos, no sabemos, ¿no? Efesios 2, versículo 8, ¿recuerdas? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nos da el fundamento de la salvación y dice es la gracia, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, es un don de Dios. La gracia es un don de Dios, la salvación es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es algo que yo haya hecho, me he esforzado. Por usted decía, un incrédulo no puede limpiarse a sí mismo, es algo que Dios hace por medio de la sangre de su Hijo, ¿verdad? Nos limpia de todo pecado, nos santifica, nos aparta, nos ayuda a ser útiles, preparados. Pero dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Creímos solamente. ¿Pero para qué? Dice ahí el verso 10.
porque somos hechuras suyas, creados ahora en Cristo Jesús. Habla de la regeneración, ¿verdad? Creados en Cristo, la redención, ¿verdad? El nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, ¿se dan cuenta? O sea, Dios nos salvó para esto. ¿Se dan cuenta? No es por obras, sino para buenas obras. Dios te dio vida. ¿Para qué? ¿Para que la sigas malgastando en este mundo? ¿Para que regreses a la cárcel donde te sacó? ¿A la esclavitud en la que vivías? No, para que vivas para Él, para buenas obras. Antes vivíamos en malas obras. Dice para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, obras que Dios ha puesto delante de ti. Créemelo, cada día que pasa tú como creyente, hay buenas obras que Dios ha puesto delante de ti y muchas de ellas ya las desperdiciaste. Ya las dejaste pasar. Las que Dios preparó delante de ti, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿te das cuenta? Y es triste ver a un creyente que no anda en los caminos de Dios. Es, como lo vemos aquí, es un inútil. ¿Te das cuenta? ¿Me estás oyendo? Dios nos llama a eso, preparado para toda buena obra. Y piensa en eso, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿cuántas buenas obras Dios ha preparado, puesto delante de nosotros y no estamos listos para ellas? Y las vemos pasar, las dejamos pasar y ay, le había predicado a él. Ay, creo que Dios lo había enviado porque pues, afligido y así, y nunca le hablé de Jesús. ¿Te ha pasado? O sea, no estás listo. ¿Por qué? Porque estás más involucrado en otras cosas de este mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando dice toda buena obra, no se refiere solo al servicio dentro de la iglesia. Toda buena obra se refiere a toda oportunidad de servir en todo lugar, en nuestras vidas, en la casa, ¿verdad? En nuestra comunidad, en el colegio, en el trabajo, en todos esos lugares hay buenas obras, ¿verdad? Que recuerdas, o sea, no te ayudan a ser salvo, ya eres salvo por gracia, pero esas buenas obras van a mostrar que has sido salvo por gracia. ¿Okay? Entonces, Pablo dice eso, ¿no? Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y a continuación, verso 22, Pablo dice, ¿cómo limpiarnos de esto? Dice verso 22, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y ahí nos vamos a limpiar. Dice, huye, huye. Y la palabra huir tiene el sentido de una fuga. O sea, escápate. Lo que está haciendo, escapa también de las pasiones juveniles. Se trata de huir como un fugitivo que evita su captura. Eso es lo que está diciendo. Huye. Y velo así. Este mundo quiere atraparnos. Este tipo de pasiones, ¿a qué se refiere con pasiones juveniles? Obviamente no solo se refiere al deseo sexual juvenil, que es algo que el día de hoy está tan, tristemente, o sea, está gobernando tanto este mundo, ¿no? La sexualidad, la libertad sexual, que el día de hoy ya ni siquiera comienza en la juventud, o sea, desde la niñez, a los niños le están invocando y esas cosas. ¿Te das cuenta de eso? Le están metiendo esas cosas. Qué triste, pero no solo se refiere a eso, también se refiere obviamente a esas pasiones. ¿Recuerdas cuando eras joven? Bueno, algunos tíos son jóvenes. A lo mejor los tienes más fresco. Quizás muchos de nosotros ya fue hace mucho, ya ni te acuerdas. Pero, o sea, un joven es orgulloso. ¿Estás de acuerdo? Un joven es codicioso, muchos el día lo ves. Un joven quiere poder, riqueza, ¿no? Y muchas otras cosas más. Son ese tipo de pasiones que lo que muestran es inmadurez en nuestra vida, ¿verdad? Dice, huye de esas cosas. Esas pasiones que comienzan desde muy temprano. Lo que está diciendo Timoteo. Timoteo, obviamente, aunque se ve que Pablo lo trata como un joven, en la primera carta le dijo, ¿no?
nadie tenga en poco tu juventud. Digamos que por lo menos ya era un hombre de 35, 40 años, porque en ese tiempo, a esa edad se le veían como jóvenes. Aquí ya es un poco más mayor, aquí por lo menos ya tiene 45, o sea, ya no es tan joven. Pero se está diciendo, huye de esas pasiones juveniles. ¿No? Y como te decía, o sea, no está hablando solamente de jóvenes, está hablando de personas adultas que llegan a vivir de acuerdo a esas pasiones. Es triste ver adultos viviendo así, como si fueran jovencitos. Dices, oye, ¿qué edad tienes? ¿No? Dice, huye de esas cosas, cosas de este mundo. Hombres y mujeres que anhelan su juventud, ¿verdad? Y quieren regresar a eso. Acéptate lo que eres. Dios te ha dado una madurez, crece. Huye de esas cosas, es lo que dice aquí el texto. Se llaman pasiones juveniles no porque solo tientan a los jóvenes, sino porque comienzan desde la juventud, como te decía. Y esas pasiones también pueden estar en personas adultas. O sea, desde ahí. O sea, quizás no puede ser un instrumento de honra para Dios preparado, útil, como veíamos, porque aún te sigues comportando como un joven cuando ya tienes 40, 50 años. Cuando no entiendes quién eres ahora en Cristo. Huye de esas cosas. A continuación dice, y sigue, y la palabra seguir significa perseguir. Interesante, dice, huye, o sea, que te están correteando, vete a la fuga, pero al hacerlo persigue esto, ¿no? O sea, tú persigue aquello. La justicia, la fe, el amor y la paz. Huye de las pasiones juveniles, pero huye persiguiendo estas cosas. Pablo ya había mencionado esto anteriormente, ¿no? Algunas de esas cosas ya las hemos estudiado y las hemos visto, pero solamente quisiera recordarlas. ¿Qué quiere decir con esas cosas? Rápidamente, sigue la justicia. La justicia habla de rectitud, lo que es justo, equidad en tu vida. Si tú has sido instruido ya en la palabra de Dios, si tú conoces la palabra de Dios, por muy poca que conozcas, seguramente Dios ya te dio un poco de entendimiento y conocimiento de que es justo delante de Él, ¿verdad? Ya puedes vivir así, con rectitud, buscando la justicia en tu propia vida. ¿Sí? Jesús dijo eso en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor. Su justicia. La fe. La fe, dices, bueno, pues la fe pues no es cuando creí. No, la fe en Dios es una fe continua, no es una fe que se vio en un principio y ya. O sea, el día de hoy seguimos viviendo por fe. Habacuc dijo, mas el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? Pablo usa en Romanos ese versículo, mas el justo, el que ha sido justificado, el que ha sido comprado con la sangre de Cristo, el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? O sea, no solamente es para la salvación, es para vivir día a día. Aquí necesitamos fe, necesitamos creerle a Dios. Ya vimos esto en Timoteo, ¿recuerdas? Pablo dice, sea quien he creído. ¿Recuerdas que vimos eso? Sea quien he creído, no en quién, a quién. Todos los días tenemos que creerle a Dios, creer lo que dice Él, lo que dice su palabra. ¿Sí? Eso habla de la fe, el amor, obviamente. El fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Es algo que nace en nosotros como nuevos creyentes. Es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, Romanos 5:5, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el amor ágape, el amor sacrificial, el amor incondicional, el amor que da sin esperar, o aún esperando recibir injurias, ¿verdad? Es ese amor sacrificial que Cristo mostró en la cruz por nosotros. Persigue esto, que no se te escape, la justicia, la fe, el amor y por último dice la paz. ¿Recuerdas lo que significaba la palabra paz? Unir dos cosas que estaban en enemistad. Eso es paz. Paz no es simplemente tranquilidad. Se acaba la guerra. No se hablan y están en paz, ¿no? Pero no se hablan, no. La paz es unirlos, que estén juntos nuevamente. Lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, ¿verdad? Nuestra paz es Jesús porque nos unió a Dios nuevamente. Éramos enemigos de Dios, dice su palabra, por nuestro pecado, ¿verdad? Sigue la paz. ¿Sí? Pablo dice en Romanos 12, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres.
¿Ok? Sigue estas cosas, dice. De esta manera vas a poder vivir, ser útil para Dios. Y dice ahí, al final del verso 22, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con los que de corazón limpio. Estos podemos ver los que son los instrumentos de honra, ¿te das cuenta? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y eso nos recuerda la segunda inscripción del sello de Dios que vimos en el verso 19, ¿recuerdas? El fundamento de Dios está firme, teniendo ese sello, conoce al Señor, son suyos y apártese iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y aquí lo voy a decir, con los que de corazón limpio, ahora agrega esto, corazón limpio, invocan al Señor. Pablo ya habló acerca de limpiarse de los utensilios viles. Verso 20, ¿no? Así que, si alguno se limpia esas cosas. Y ahora nos dice cómo hacerlo relacionándonos con los de limpio corazón. Aquellos que en verdad invocan al Señor. Aquellos que tienen un corazón limpio delante de Dios. Por eso te decía, examina tus amistades. Examina tus relaciones, aún dentro de la iglesia, específicamente aquí lo está diciendo. No te juntes solamente con aquellos inmaduros, o sea, júntate con aquellos de corazón limpio, con los que puedes aprender a amar a Dios. ¿Te das cuenta de eso? Creo que por eso a veces, o sea, sucede esto. Nos quedamos en un estándar muy bajo delante de Dios. Porque no queremos seguir avanzando en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, en conocer a Dios, en honrarle, en ser útiles. No tengas miedo, Dios te salvó para eso. Lo vimos en Efesios, ¿no? Dios te salvó para que seas útil, para toda buena obra. No desperdicies tu vida en este mundo. Ya la desperdiciaste mucho, ¿no crees? Antes de conocer a Cristo, fue un desperdicio. ¿Cuántos años fueron así viviendo así para ti? ¿Cuándo conociste al Señor? ¿A qué edad? Toda tu vida pasada fue un desperdicio. Ya no desperdicies más años que Dios te está dando, más vida que Dios está dando en esta tierra. Busca servir a Dios, así como estamos viendo aquí. Vamos a avanzar. Verso 23 dice, pero desecha las cuestiones necias. Otra cosa que tienes que considerar y hacer, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Mucho de lo que Pablo ha enseñado en estas dos primeras cartas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo, es esto. Hacer a un lado las cuestiones necias e insensatas. Cosas que pueden contaminarnos. Cosas que pueden desviarnos. ¿Por qué? Dice, porque al final no son provechosas. Lo vimos en el verso 14. Déjame recordar, aquí en el capítulo 2, verso 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan, dice, sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, ¿te das cuenta? Para nada aprovecha. Sino que es para perdición de los oyentes. O sea, al contrario. Esto no es provechoso. Desecha esas cuestiones necias e insensatas. Es increíble ver cómo o sea, Satanás conoce al ser humano y sabe por dónde. Y aún puedes verte muy religioso y muy filosófico y hablando de cosas, wow, es que yo creo que es esto y este misterio y al final son estas cosas, cuestiones necias e insensatas, que lo único que pueden hacerte es desviarte, deséchalas. Pablo le dice a Timoteo, desecha. Viene hablando de un ejemplo muy claro, Himeneo y Fileto, que por querer meterse, y ya lo hablamos de eso. O sea, ¿por qué de repente queremos escarbarle y sacar cosas nuevas? Porque realmente es nuestro orgullo de querer, mira, yo tengo una verdad diferente, yo encontré algo nuevo en la Biblia. Te lo dije, si es nuevo no es bíblico. Y si es bíblico no va a ser nuevo. ¿Ok? O sea, lo que Pablo dice, o sea, la palabra de Dios es muy clara. No tienes que estar escarbando, ¿verdad? Ahí andas buscando genealogías y cosas, pero no puedes amar a tu esposa como Dios te pide que la ames. O sea, ¿por qué no haces caso a lo que realmente Dios te da tan claro, ¿no? y tan fácil de poder llevar a cabo? Bueno, no es tan fácil, pero digamos así, sencillo, así, eso es lo que tienes que hacer. No estarle escarbando y buscando, o sea, ese es tu orgullo y eso te va a desviar. Desecha eso, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo, dice el verso, que engendran contiendas. O sea, al final lo que van a engendrar es eso. No hay nada bueno en eso. No hay nada bueno, pero sí mucho malo.
¿verdad? Crea más pleitos y discusiones. ¿Cuántas iglesias no se han dividido por cuestiones necias e insensatas? Así. Divisiones en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Jesús fue azotado por nosotros en la cruz. ¿Estás de acuerdo? Fue herido por nosotros. No caigamos en ser útiles para Satanás, destruyendo el cuerpo de Jesús, que fue una vez partido por nosotros. Si no eres útil para Dios, va a ser útil para Satanás. ¿Verdad? Vamos a ver la parte final, verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Verso 24, ¿no? La semana pasada lo mencioné, ¿no? Y te decía, fue uno de los versículos que en un momento quedaron muy grabados en mi mente, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Algo que siempre estaba en mi mente y Dios los puso ahí por algo. Pero yo entendí eso, si quiero servir a Dios tengo que dejar a un lado las contiendas. ¿De qué se refiere las contiendas? Pues pleitos, discordias. Más claro no puede ser. Todo aquel que quiera vivir sirviendo a Dios debe dejar a un lado la contienda. Dios no nos ha llamado a contender, a pelear, aún a pelear por la fe. La Biblia nos habla acerca de la defensa de la fe, la apologética, pero nos enseña cómo tiene que hacerse. 1 Pedro 3:15 dice: mas santificar a Dios en vuestros corazones y presentar defensa. Si no estás viendo santidad para Dios, de nada sirve que presentes defensa y tus argumentos filosóficos, teológicos. De nada sirve eso si tu corazón es malo y solamente estás peleando y quieres tener la razón. Estás peleando por algo que no vale la pena, tener la razón. Mostrar que tú sabes, que eres un apologeta. Eso no sirve de nada. Muestra que eres un instrumento útil para Dios, de honra. No estoy diciendo que está mal la apologética, o sea, la Biblia habla de eso. Pero santifica a Dios en tu corazón. Un corazón limpio. Si lo haces por contienda, no lo hagas. ¿Me explico? Si lo haces por predicar la verdad, hazlo. Pero por contienda, aquí dice, el siervo de Dios no es contencioso. Me da tristeza de repente ver tantos creyentes en las redes sociales peleándose por X cosa, porque ¿sabes por qué? Porque todos quieren tener la razón. Dices, qué falta de humildad. En serio, ¿has visto eso? Es triste. Contenciosos, es contienda. Y aún por Facebook puede ser contencioso. Dice, el siervo de Dios no es contencioso. Apréndete eso. El siervo de Dios no es contencioso. ¿Quieres servir a Dios? Tienes que dejar a un lado eso. ¿Verdad? Como veíamos, la contienda puede ser una de las pasiones juveniles que menciono anteriormente. Ser contencioso. ¿Cómo es el siervo del Señor? Sino amable. ¿Para quién? Para con todos. Y dices, ay, esa piedra sí me tocó, ¿no? Amable para con todos. Es fácil ser amable aquí en la iglesia, ¿verdad? Bueno, a algunos les cuesta más. Y más aquí en Toluca, ¿no? De repente la gente no es tan amable. Pero qué oportunidad para que tú y yo seamos amables. Es que le digo buenos días y ni me contestan. Vuelve a decirle buenos días hasta que te conteste. ¿No? O sea, eso es lo que necesitamos. Amabilidad. Todos estos, ¿quieres verlo así? Valores se han ido perdiendo en nuestra sociedad, ¿verdad? Respeto, amabilidad. El siervo del Señor es amable para con todos. Amable.
Eso es algo que representa a un siervo de Dios. Y como te decía, para con todos significa creyentes y no creyentes, amigos, enemigos, para con todos, ¿verdad? Dice apto para enseñar. Aquí está enfocado más en Timoteo, en aquellos líderes que Dios llama a enseñar. Apto para enseñar, una persona hábil en la enseñanza, está hablando de eso. Y lo podemos llevar en nuestra práctica, en nuestra vida, a todos nosotros, pues poder enseñar la palabra de Dios. Imagínate, si tú quieres hablarle a alguien de la palabra de Dios, pero eres contencioso, no eres amable, ¿tú crees que te van a escuchar siquiera? No, no quiero saber nada de ellos. Esa persona no quiere escuchar nada. O sea, mejor quédate callado, ¿no? Amable, ¿no? Apto para enseñar, sufrido. Sufrido. ¿Dice ahí sufrido? Sufrido. Esta palabra significa soportar el mal. Por eso a veces no somos amables, ¿no? Pero entonces, ¿dónde está el amor que veíamos? Un amor sacrificial, un amor incondicional. Eso es a lo que se refiere. Sufrir el mal. No pagar mal con mal, sino pagar bien al mal, ¿verdad? Me hacen mal, yo hago el bien. Tienes que sufrir. Pablo ya le dijo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y le está recordando, Pablo, o sea, Timoteo, vamos a sufrir. Porque este mundo es controlado por el príncipe de este mundo, Satanás. Y te dan cuenta cómo cada día está tomando más lugar, más su gobierno. Y ni nos damos cuenta, ¿no? Pero eso está pasando. Verso 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Cómo? Con mansedumbre, no con mazos. Con mansedumbre. ¿Mansedumbre qué es? Recordemos esto. La palabra mansedumbre habla de un poder que está bajo control. No es que no tengas poder. Cualquiera no se puede tener un poder, como veíamos, ¿no? De contienda, ¿no? De hablar, de golpear, etcétera, de enfurecernos. Pero aquí dice que es un poder bajo control, ¿verdad? Un caballo, ¿recuerdan? El caballo es una bestia fuerte. O sea, una patada de un caballo te mata, ¿verdad? Es una bestia. Pero ya que lo domaste, ¿cómo es un caballo? Dócil, manso. ¿Cómo un jinete puede subirse y domarlo y guiarlo? Ese es un ejemplo de mansedumbre. Todo el poder que tiene la fuerza está bajo control. Así, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No con argumentos, ¿verdad? Muchos piensan, ¿no? O sea, y pelean porque son más sabios que otros, tienen argumentos, ¿no? Su elocuencia. No, dice con mansedumbre. Te decía, o sea, como que lo tenemos más en un sentido más fácil. ¿Por qué? Porque lo que menos se ve el día de hoy es mansedumbre, ¿no? Y podemos mostrar mansedumbre y la gente va a decir, órale. O sea, yo lo trato mal, pero pues me habla bien, ¿no? O sea, créemelo, estás abriendo una puerta para que otros puedan escuchar y, como dice, puedan ser corregidos. Aún aquellos que se oponen a la verdad puedan abrir sus oídos con mansedumbre. Esta es una de las virtudes que Jesús le dijo a sus discípulos que aprendieran de él, ¿recuerdas? Todos los que estén cargados, trabajados, venid a mí, dice Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes, ¿recuerdas? Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, un Dios está diciendo, esto es fácil, es ligero, el mundo pone una carga más pesada en tu vida. Lleva mi yugo, obedéceme y vas a aprender estas cosas, mansedumbre y humildad. Y ahí
ahí vas a encontrar el descanso en tu vida. Muchas veces estamos tan cargados y trabajados. ¿Por qué? Porque no somos mansos y humildes. Es lo que Jesús está diciendo. Necesitamos ser mansos y humildes. Y así es, la corrección no debe ser con orgullo y soberbia, sino todo lo contrario, con mansedumbre. Y nuevamente vemos esto, lo que es un buen carácter. ¿Recuerdas? Lo vimos en la primera carta, cuando nos hablaba de carácter, de lo que eres. Y aquí nos está mostrando esto: amable, sufrido, manso. Esa es la manera en la que podemos estar dispuestos, preparados para hacer ese vaso útil. Y ahora habla de aquellos que se oponen. Dice: por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Recuerda esto. O sea, los perdidos están perdidos. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Se oponen a ella. Pero hay una manera de poder alcanzarlos. Mansedumbre. ¿Verdad? No solo el conocimiento bíblico, mansedumbre. Probablemente conozcas a alguien, ¿no? O te ha pasado, ¿no? Que a alguien ahí que le ha estado predicando y hablándole, y es una persona muy necia, y dices: no, es que le hablo y no me escucha, y tú ya estás a punto de explotar. ¡Ey! Mansedumbre. ¿No? Mansedumbre. Es lo que dice aquí. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Y todo esto tiene que apuntar al objetivo principal. Ser un vaso de honra. ¿Cuál es? El Evangelio. Alcanzar a los perdidos. De eso se trata. Tu vida, mi vida aquí en la tierra se trata de eso. Ser útiles para Dios. ¿Para qué? Para ese fin, alcanzar a aquellos que aún siguen perdidos, que no conocen la verdad. Dice: por si quizá Dios les conceda. Claro que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Lo vimos en la primera carta. Pero ahí estamos tú y yo. Un instrumento vil no va a llegar a esto. Pero si nos apartamos para Dios, si buscamos ser útiles, preparados, listos, dispuestos, Dios puede usarte para eso, para alcanzar a aquellos que aún están en contra de la verdad. Para que puedan arrepentirse y conocer la verdad. Porque no hay otra forma. El arrepentimiento es necesario para conocer la verdad. Tú lo sabes. El arrepentimiento es necesario para conocer esa verdad que nos hace libres, dice Jesús. Verso 26, vamos a terminar. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Escapen del lazo del diablo. Aún son muchos los que están atrapados bajo el lazo del diablo. Eso es lo que sucede. Él los tiene engañados, cautivados, en que están cautivos a voluntad de Él. No por su propia voluntad, Él los tiene cautivos, ¿te das cuenta? Nuestra lucha es por aquellos que siguen cautivos a la voluntad del diablo. Me recuerda mucho lo que Pablo escribió a los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 4. Déjenme leerlo. 2 de Corintios 4. Él dice esto en el verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El misterio está hablando del nuevo pacto, el Evangelio de Jesucristo. No desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, como buenos utensilios de honra. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino con mansedumbre, ¿verdad? Lo podemos ver como Timoteo. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, tú y yo tenemos el mensaje. Pero ¿cómo vamos a dar ese mensaje si somos esos instrumentos de deshonra? En los cuales está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Te das cuenta? Están cegados por él, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La imagen de Dios, la gloria de Cristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en los corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tu vida
tiene un propósito mayor. Nuestra vida es que otros vengan al conocimiento de la faz, del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesús, que otros puedan ver a Jesús y puedan ver a Dios. No hay labor más grandiosa que esta, créeme. Predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. Pero tenemos que estar listos y preparados. Necesitamos ser instrumentos de honra. Si tú no has puesto tu fe en Jesús, o sea, ni siquiera estás en esta casa grande, yo te invito el día de hoy. El diablo te ha tenido cautivo todo este tiempo. Pero Jesús vino a destruir las obras del diablo. En la cruz lo venció. Con su sangre. Venció a la muerte. Venció el pecado. Para darnos vida. Y sobre todo para esto, para darnos la oportunidad de abrir nuestra boca y servirle. Y ser de honra para Él. Como creyentes quizás el día de hoy no hayas valorado hasta este momento eso. Tu vida es útil. Dios quiere utilizarla. Y si Dios no la está usando, Satanás la va a usar. Dios quiere usarla. Date cuenta de esto. No esperes a llegar delante de Dios y digas, ¿se trataba de eso? ¿Tenía que hacer algo allá? Dios quiere el día de hoy que todos nosotros seamos útiles para Él. El Señor Jesús dio su vida. O sea, regresa a eso. Ve eso. Entregó su vida por nosotros cuando estábamos perdidos y por todos los que están perdidos el día de hoy. Participemos en esa obra. Dios nos ha llamado sin merecerlo a participar de eso. Tú ya no tenemos que hacer nada, no tenemos que morir. Ya lo hizo, lo que no podemos hacer ya lo hizo Él. Tú y yo solo tenemos que vivir como Él quiere que vivamos, apartados para Él y ser útiles en cualquier momento. Recuerda eso. Que Él voltee y diga, Él. Ay, que Dios voltee y diga, ¿y dónde están? Todos están sucios. Todos los trastes están sucios en la cocina. No, que encuentre una casa grande así, pero con instrumentos de honra. ¿Te das cuenta? El poder de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a orar, ¿no? Vamos a pedirle esto al Señor. Padre hermoso, te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias por amarnos. Y gracias por recordarnos el gran llamado que tenemos de anunciar tus buenas nuevas. Y la necesidad que tenemos, Señor, de estar listos, preparados, Señor, para toda buena obra. Santificándonos, apartándonos de las pasiones de este mundo, Señor. Huyendo de las contiendas, de la vanagloria. Buscando la verdad, Señor, buscando tu justicia, como veíamos, la fe, el amor, la paz, persiguiendo estas cosas, Señor. Danos no solo entendimiento, Señor, en verdad danos convicción de esto. Durante la semana recuérdanos esto, que ya no dejemos escapar ninguna buena obra que tú pongas delante de nosotros. Tenemos un mensaje que dar. Señor, sigue habiendo a nuestro alrededor mucha gente perdida, que no te conoce, que nunca ha escuchado de ti, de tu evangelio realmente, Señor. Mucha gente aún religiosa, pero no te conoce y no conoce la verdad. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en eso, que con toda mansedumbre podamos acercarnos, Señor, y hablarles de ti, con gracia, con amor, aún dispuestos a sufrir si es necesario, Señor. Por si quizás tú le concedas, Señor, poder escapar de ese lazo del diablo, Señor, y puedan creer en ti para salvación. Perdónanos, Señor, por todas esas oportunidades que hemos desperdiciado anteriormente, por no considerarlas, por no darnos cuenta, o simplemente esto, por no estar preparados, por estar viendo vidas, Señor, que en lugar de honrarte te deshonran. Señor, el día de hoy nos presentamos a ti
Y queremos presentarnos no solo como esos obreros aprobados, sino como vasos, utensilios de honra, Señor. Así que cuando tú busques a alguno, estemos ahí, Señor, listos, preparados para ser útiles, Señor. Señor, te pido que tu Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Queremos ser esos utensilios, Señor, que te den gloria a ti. Por favor, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.